de atención farmacéutica. Bien. Antes que nada, me permíteme presentarme. Mi nombre es el químico farmacéutico Harold Purisaka Yaharuna. Soy químico farmacéutico de profesión, con experiencia en dirección técnicas en establecimientos farmacéuticos, ¿no? En este caso, en establecimientos farmacéuticos relacionados a farmacias y boticas, en el sector privado y el sector público. Bien. Tengo también experiencia en la dirección técnica de droguería y también el manejo, en este caso, de la investigación y la docencia, ¿no? La investigación en cuanto a conocimiento científico y la investigación en cuanto a estrategias de enseñanza, ¿no? Tengo publicaciones en revistas y aparte de eso también manejo muy bien la docencia en colegios, institutos, universidades y también en el centro de capacitación, bien como el de aquí, bien. Bien, un gusto conocerlos, ¿no? Ya les comenté un poco acerca de mi persona, ¿no? Vengo aquí a esta sesión, a esta charla, con el objetivo de inculcarles y de comentarles, ¿no? En este caso, los conocimientos más necesarios en base a la dispensación y a la atención farmacéutica, ¿no? Esperemos, en este caso, llevar una sesión plena y productiva. Bien, bien. Entonces, como les decía, la charla del día de hoy se relaciona a las buenas prácticas de dispensación y atención farmacéutica, ¿no? Dos conceptos bastante necesarios y arraigados a la carrera de farmacia y bioquímica, ¿no? Porque de por sí son dos procedimientos identificativos, ¿no? El del profesional en farmacia. Es decir, ¿no? La misma población, la misma sociedad, en este caso, identifica al químico farmacéutico como el especialista en la dispensación y en la atención farmacéutica. ¿Bien? En otras palabras, ¿no? De por sí, todo profesional en farmacia tiene que tener conocimientos plenos sobre dispensación y atención farmacéutica. Bien. ¿Qué es la atención farmacéutica y qué es la dispensación? ¿No? Como les comentaba, son dos procedimientos necesarios en el servicio asistencial de farmacia, ¿no? Arraigados al químico farmacéutico exclusivamente. Bien. Sin embargo, en ese tipo de procedimientos también pueden ingresar, ¿no? Técnicos en farmacia, pueden ingresar auxiliares en farmacia, en este caso, o internos, ¿no? De farmacia. Claro, previa supervisión y dirección del químico farmacéutico, ¿no? Oficialmente, antes de pasar con el manejo de diapositivas, ¿no? Oficialmente, el profesional encargado de la dispensación de medicamentos es exclusivamente el químico farmacéutico. El técnico en farmacia, el auxiliar, no están en este caso en el deber de dispensar. Sí en el despender, ¿no? Pero no en el dispensar, ¿no? En todo caso, colaborarían en este caso con el químico farmacéutico en el proceso de dispensación, ¿no? Y también atención farmacéutica, lo cual requiere también ayuda en este caso, ¿no? Bien, entonces, eh, dicho esto, ¿no? Esta pequeña introducción en cuanto al tema de dispensación y atención farmacéutica, vamos a empezar con la clase ahora sí. Bien. Hay que recordar que las preguntas se van a analizar al final, en este caso. Bien. Cualquier pregunta o consulta al final de clase, ¿no? En este caso se va a dar la sesión plena para que ustedes puedan tener acceso a a la mejor información posible. Bien. Bien, entonces iniciando, en este caso, la clase del día de hoy, ¿no? La clase del día de hoy la vamos a dividir en dos partes importantes. Bien. Por un lado, la buena práctica de pensación y por el otro, la atención farmacéutica. En este caso vamos a compartir pantalla completa en la PPT. En caso no corriese, por favor me comunican, ¿ya? Bien, en este caso, ¿no? Con relación a las buenas prácticas de dispensación, como procedimiento exclusivo del químico farmacéutico, ¿no? Eh, no es un procedimiento cualquiera o un procedimiento improvisado, como muchos creen, o fácil, como muchos creen en este caso, ¿no? La dispensación abarca mucho más que entregar un producto farmacéutico a un paciente, ¿no? Cuando, por ejemplo, en este caso, ¿no? Un paciente llega a una farmacia con una receta médica o en busca de medicamentos OTC o de venta libre, ¿no? Eh, es deber del químico farmacéutico dispensar los medicamentos necesarios al paciente, ¿no? Y cuando dispensa, no solo entrega el producto. Hay una serie de procedimientos que realiza el especialista en farmacia, ¿no? Que acarrea el correcto manejo de lo que es dispensación, ¿ya? ¿Y cómo es esto? ¿No? Iniciando, en realidad en general, ¿no? Se relaciona más que nada con, en este caso, la recepción de recetas, la interpretación de recetas de diagnóstico, eh, el expendio de medicamentos, ¿no?
El expendio quiere decir, en este caso, dar el producto farmacéutico al paciente, pero también implica informar al paciente lo necesario, ¿no? Reacciones adversas al medicamento, interacciones medicamentosas, posología, ¿no? Y algunas recomendaciones adicionales de salud. A su vez, que en este caso, ¿no? Implica también eh, que estos procedimientos sean desarrollados con mucho profesionalismo. Bien, en este caso, ¿ya? No basta con solamente entregar el producto farmacéutico y ya, ¿no? Entregar el producto farmacéutico a un paciente se considera expendio, ¿no? Si nosotros decimos, ¿no?, que estamos expendiendo un medicamento, estamos entregando el producto al paciente, ¿no? Esto lo puede realizar el técnico en farmacia, el auxiliar en farmacia, ¿no? Y el interno en farmacia. Sin embargo, el procedimiento de dispensación es exclusivo del químico farmacéutico, ¿no? Acabo de comentarles, en este caso, una serie de pasos, ¿no?, sucesivos en el desarrollo de la dispensación en este punto. Bien, y como buena práctica de dispensación, ¿no? Implica capacitación constante por parte del profesional en farmacia, ¿ya? Práctica exclusiva, donde en establecimientos farmacéuticos, en este caso, por ejemplo, en farmacias privadas y públicas, ¿no?, donde más rota este procedimiento, ¿ya? Como procedimiento distintivo del profesional en farmacia, ¿no?, implica mucho conocimiento en farmacología, por ejemplo, en atención farmacéutica y también la aplicación de habilidades técnicas y habilidades blandas, ¿no? ¿Qué habilidades técnicas, por ejemplo? ¿No? Conocimiento científico en qué, farmacología, biología, anatomía, ¿no? Por ejemplo, farmacotecnia, ¿ya? Farmacocinética, biofarmacia, ¿no? ¿Y qué implica las habilidades blandas? ¿No? En este caso implica tener respeto por el paciente, solidaridad, ¿no? Tener, en este caso, empatía con el paciente, ¿ya? En otras palabras, las habilidades técnicas nos ayudan a demostrar nuestro profesionalismo y las habilidades blandas nos ayudan a interactuar de forma positiva con el paciente en este punto. De nada sirve que el químico farmacéutico tenga muchos conocimientos científicos en su mente si no sabe cómo expresarlo al paciente, si no sabe cómo hacer llegar estos conocimientos al paciente de forma correcta. Ahí es entonces donde es necesario habilidades blandas, ¿no? Los llamados valores, ¿no? En este caso. Bien, y los valores en salud son demasiado importantes, ¿no? En este caso. Y es lo que nos diferencia a nosotros, como profesionales de la salud, en comparación a un químico puro, por ejemplo, o un ingeniero químico, ¿no? Donde en este caso, ¿no?, el ingeniero químico y el químico puro, por ejemplo, no están en contacto directo con el paciente, ¿no? A diferencia del químico farmacéutico así, ¿no? Aparte de tener conocimientos técnicos, requiere saber cómo llegar al paciente, de qué manera o con qué entonación hablar al paciente, ¿no? La empatía, el respeto y sobre todo la solidaridad con ellos en este punto. ¿Bien? Bien, entonces, eso es de manera inicial, ¿no?, lo que vamos a comentar con relación a las buenas prácticas de dispensación, ¿no? Sin embargo, eh, estas buenas prácticas de dispensación no son procedimientos al aire libre o que el químico farmacéutico realiza, ¿no?, sin ningún sustento legal, en este caso. Hay un sustento legal, ¿no?, nacional, donde se valida el procedimiento de dispensación, donde está todo lo necesario que debemos de saber para realizar una correcta dispensación, ¿no? También el aval, ¿no?, de este proceso, ¿ya? Y en este caso podemos ver, ¿no?, cuatro normas legales que, en este caso, que sustentan legalmente el manejo de las buenas prácticas de dispensación en el Perú, ¿no? ¿Cuáles son estas? La ley 27444, ley de procedimiento administrativo, y, y sobre todo es esta que viene a continuación, ¿no? La ley 29459, ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, ¿no? Esta ley 29459, ¿no?, una ley, en este caso, muy conectada, ¿no?, con la función del químico farmacéutico. ¿Por qué? Porque esta ley nos orienta la definición de productos farmacéuticos, de dispositivos médicos y productos sanitarios y nos muestra cómo diferenciar uno a otro. Inclusive nos pone ejemplos, ¿no? Eh, Muy aparte, esta ley 29459 también, ¿no?, en este caso nos muestra, ¿no? En este caso nos muestra eh, la relación que tiene el químico farmacéutico con este tipo de productos, ¿no? Cómo manejarlos, en este caso, ¿no? Eh, Esta ley, ¿no?, también, en este caso, acarrea o contiene información legal sobre los distintos procedimientos que debemos de saber como profesionales en farmacia para poder manejar estos productos de forma legal en el Perú.
¿no? El registro sanitario vigente, por ejemplo, cómo registrar estos productos ante las autoridades sanitarias, ¿no? En fin, bien. El decreto supremo 014/2011, SA, ¿no? Y sus modificatorias también es otra norma legal que avala legalmente estas buenas prácticas de discriminación, ¿no? Ese reglamento de establecimientos farmacéuticos. ¿Qué encontramos en este reglamento? ¿No? En este reglamento encontramos información sobre qué es una farmacia, qué es una botica, ¿no? Porque ya saben, de por sí sabemos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre farmacia y botica, ¿no? Algunos creen que es lo mismo, pero no es así, ¿no? La farmacia es el establecimiento farmacéutico, ¿ya? A cargo en este caso, a cargo de un director técnico químico farmacéutico, ¿no? Cuyo dueño es un químico farmacéutico, ¿ya? Mientras que la botica es un establecimiento farmacéutico, ¿no? En este caso, dispensación de productos farmacéuticos, cuyo dueño no necesariamente tiene que ser un químico farmacéutico, ¿no? Puede ser un administrador, ¿no? O una persona en particular, ¿no? Pero de por sí, tanto en la farmacia como en la botica, debe estar presente la dirección técnica de un químico farmacéutico en este punto. ¿Bien? Ese decreto supremo no solamente contiene esa información, ¿no? También contiene el concepto de droguería, el concepto de botiquín, el concepto de almacén especializado, el concepto de laboratorio de producción y todas las normas y procedimientos arraigados a estos conceptos cuyo conocimiento y aplicación implica, ¿no? En este caso, o en este caso nos lleva, ¿no? A establecer un correcto procedimiento en el desarrollo de funciones utilizando estos elementos, ¿no? Utilizando el manejo de droguerías, el manejo de laboratorios, el manejo de farmacias, ¿ya? Entonces, si quieren un libro especializado, ¿no? En establecimientos farmacéuticos, el reglamento de establecimientos farmacéuticos, ¿no? El decreto supremo 014/2011, ¿no? La ley 29459 nos muestra información legal, ¿no? Y perenne sobre productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. ¿Bien? Mientras que la resolución ministerial 013/2009 del MINSA es propiamente dicho el manual de buenas prácticas de dispensación. Bien, claro, si nosotros como farmacéuticos queremos saber dispensar correctamente, ¿no? Es importante que sepamos dónde lo hacemos. En una farmacia, en una botica, o de repente en una droguería, según, ¿no? También es importante saber con qué elementos estamos trabajando, con puntos farmacéuticos, dispositivos médicos y sanitarios, ¿no? Entonces, a modo introductorio, ¿no? El correcto procedimiento, ¿no? De buenas prácticas de dispensación implica también que el farmacéutico conozca sobre productos farmacéuticos, dispositivos médicos, productos sanitarios y establecimientos farmacéuticos de salud, ¿no? En este caso, ¿ya? La resolución ministerial 013/2009 del MINSA, ¿no? Nos muestra, en este caso, una serie de normas, ¿no? En este caso, cuya aplicación conlleva a realizar un correcto procedimiento de dispensación, ¿ya? Hay que reconocer y identificar lo que es una norma, ¿no? Una norma es en este caso, se podría decir una ley, ¿no? Un precepto que en este caso, nos orienta, ¿no? En cómo realizar un procedimiento. Claro, no dice cómo hacerlo, pero nos dice qué debemos hacer, ¿no? La norma te dice qué hacer, ¿no? Pero no te dice cómo se hace, ¿ya? En este caso, se requiere un manejo en este caso, de métodos, ¿no? De metodología ya para saber cómo hacer de forma concreta este procedimiento, ¿no? Pero de por sí, las normas, ¿no? Que se aplican en el manual de buenas prácticas de operación son muy importantes, ¿no? Son como las guías en este caso, los preceptos que orientan al farmacéutico en el desarrollo de esta práctica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una norma importante, ¿no? En el manual que se encuentra, ¿no? En el manual de buenas prácticas de dispensación, ¿qué nos dice? ¿No? Por ejemplo, nos dice, en este caso, ¿no? Nos dice y nos menciona eh, que el trabajo de dispensación es exclusivamente del químico farmacéutico. Entonces, eso quiere decir que si aplicando ese precepto en la práctica real, ¿no? Ya de por sí un técnico en farmacia, un auxiliar no puede dispensar, ¿no? Lo hace exclusivamente el químico farmacéutico. De esta manera, ¿no? Se da, en este caso, la aplicación correcta de la norma, ¿no? Otro tip, ¿no? Que menciona el manual de buenas prácticas de dispensación, cuál podría ser, por ejemplo, ¿no? En este caso, eh, eh, los valores, ¿no? En este caso, las cualidades que debe mostrar el profesional en farmacia para realizar correctamente ese procedimiento, ¿no? Respeto, empatía, solidaridad, entre otros, ¿no?
Entonces, la aplicación correcta de este manual, ¿no? En la práctica real, garantiza un correcto manejo de estas buenas prácticas. ¿Bien? No dice qué hacer, todavía no dice cómo hacerlo. Para saber cómo realizarlos, ¿no? En este caso, hay otros manuales, ¿no? Que nos pueden orientar en este manejo. ¿Ya? De por sí, las normas, ¿no? De buenas prácticas de dispensación son generales. ¿Ya? Son la base o el sustento, ¿no? En este caso, el soporte de la práctica de experimentación, ¿ya? Y ya después la forma como lo aplica, en este caso el profesional, en este caso queda la libertad para cada tipo de establecimiento, ¿no? Pero siempre respetando la norma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, si decimos que, ¿no? que la presentación del químico farmacéutico en la dispensación debe ser pulcra, profesional, ya la forma como se muestra el químico farmacéutico de forma pulcra profesional ya queda a criterio de cada establecimiento, ¿no? En este caso, ¿no? Y también de CUEF. Pero la norma está ahí, ¿no? Como soporte. El químico farmacéutico debe presentarse de manera pulcra con todo el profesionalismo correspondiente, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Entonces, ya conocemos la ley 29459, el decreto supremo de establecimientos farmacéuticos, ¿no? Y la resolución ministerial que en este caso 013/2009, que nos habla del manual de buenas prácticas de dispensación. ¿Bien? A ver, les pregunto, ¿la siguiente diapositiva corre? Estoy en la diapositiva número 3. ¿Se puede ver? La siguiente. A ver, quisiera su comentario. ¿Se puede ver la siguiente diapositiva en la pantalla? Por el chat, no importa. A ver, vamos a ver qué es el chat. Sí, muy bien, gracias. Ok. Entonces, ¿no? Las normas legales, ¿no? En este caso que hemos revisado, ¿no? Son en este caso válidas y aprobadas en todo el territorio nacional, ¿no? La ley 29459, la Ley General de Salud, ¿ya? En este caso, en el artículo 22, ¿no? Nos habla de la obligación de cumplir las buenas prácticas, ¿no? Y al hablar de buenas prácticas no solamente hablamos de dispensación, ¿no? En realidad, en el Estado peruano, se han adoptado varios manuales de buenas prácticas, en este caso, ¿no? Buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de laboratorio, ¿no? Buenas prácticas de dispensación y transporte, buenas prácticas de almacenamiento, ¿no? O inclusive el servicio farmacéutico también, ¿ya? Eh, Cada norma, ¿no? Y es necesario cumplirla según la situación, el contexto, ¿no? Y se relaciona bastante, en este caso, ¿no? Con el manejo de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y dispositivos sanitarios. ¿Bien? Entonces, en el artículo 22, ¿no? Se establece, en este caso, ¿no? La obligación de cumplir las principales buenas prácticas relacionadas al trabajo de farmacia, ¿ya? Y de por sí, ¿no? Eh, estas normas son aprobadas por la Autoridad Nacional Competente, no de salud, ¿ya? Y también la autoridad sanitaria, ¿no? Que debe en este caso certificar el cumplimiento de las buenas prácticas en todos los establecimientos farmacéuticos que lo requieran, ¿no? Y en este caso lo cumpla, ¿no? Con su implementación, ¿ya? En este punto. Entonces, ¿no? Eso nos muestra el artículo 22 de la ley 29459, ¿no? Considerando este punto, el decreto supremo siguiente, ¿no? El 014/2011, en el artículo 110 y 127, nos habla sobre la certificación de buenas prácticas, ¿ya? Y de acá también, ¿no? Nos habla bastante en este caso, ¿no? Eh, sobre cumplir con el reglamento de buenas prácticas de manufactura, laboratorio, dispensación de transporte, almacenamiento, ¿no? Seguimiento farmacoterapéutico, entre otros, ¿ya? Sin embargo, eh, es muy importante, ¿no? En este caso, la certificación de las buenas prácticas, ¿no? De por sí, eh, la certificación, ¿no? Implica, ¿ya? En este caso, eh, un procedimiento obligatorio, ¿no? En este caso, ¿ya? Que en este caso avala que el establecimiento, sea farmacia, botica, laboratorio o droguería, cumple con estas buenas prácticas, ¿ya? Inclusive se tenga un certificado, ¿no? De aprobación de correcta aplicación de estas buenas prácticas, ¿ya? Aprobadas claramente por la autoridad nacional competente, ¿no? Para el proceso de ratificación, por ejemplo, se debe solicitar, ¿no? Como mínimo 45 días antes de la certificación en este caso, ¿ya?
Bien, entonces, a ver, cuidado con el chat, por favor. Ahí tengo problemas con el chat por ahí. Vamos a ver. Vamos a apagar el chat. Hay un estudiante con el chat prendido. Ya lo apagamos. Bien, listo. Bien, entonces, eh, listo. Hemos hablado de la aplicación obligatoria de las buenas prácticas, la certificación de las mismas. Ya he dicho que certificar quiere decir validar o, en este caso, aprobar que un establecimiento farmacéutico cumple con el manejo de las prácticas, ¿no? También hemos hablado en este caso, de la recertificación, que se da luego de la certificación, ¿no? En este caso, si es que el establecimiento, ¿no? Sigue cumpliendo, en este caso, con las buenas prácticas de su establecimiento, entonces se recertifica en este punto, ¿ya? Entonces, ¿no? Hablando ahora sí en sí, ¿no? Sobre las buenas prácticas de dispensación, eh, como les he dicho, ¿no? Hay un manual propio, ¿no? El manual de buenas prácticas de dispensación aprobada por el Estado peruano, ¿no? Si ustedes entran a la página, en este caso a la página web, ¿no? De la plataforma del Estado peruano, ahí ustedes pueden encontrar en sí, ¿no? Una gran variedad de artículos, ¿no? Y normas que en este caso aprobadas por el Estado peruano, firmadas exclusivamente por el ministro de Salud y el presidente de la República, ¿no? Sin embargo, estas normas aprobadas, ¿no? Están en esta plataforma a libre disposición del público, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo ingresar ahora mismo al Google, a la plataforma de Estado peruano, a descargar estos manuales, ¿no? En este caso, cualquier persona con internet puede hacerlo. Está a libre disposición para la lectura y la presencia correspondiente de la población. Bien. Eh, si alguno aún no lo ha revisado, puede entrar a internet, a Google, colocar plataforma del Estado peruano, buenas prácticas de dispensación a nivel nacional de Perú, ¿no? Y ahí puede descargar el manual. No solamente de dispensación, ¿ah? Hay de manufactura, tanto de productos industriales como galénicos, ¿no? Buenas prácticas de distribución y transporte, buenas prácticas de documentación, en general, a este punto. Bien. Entonces, eh, considerando, ¿no? Estos conceptos previos relacionados, ¿no? En este caso, a, vamos a cerrar esto un ratito, relacionados a las buenas prácticas de dispensación, ¿no? De por sí, al ser la dispensación, ¿no? Un procedimiento exclusivo del químico farmacéutico, el manejo de las buenas prácticas de dispensación implica manejar normas que nos aseguran el correcto manejo y uso de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y dispositivos sanitarios, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando bastante de este tipo de productos, ¿no? Farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, ¿no? Un producto farmacéutico puede ser, por ejemplo, la antihipertensión plus, ¿no? El paracetamol en tabletas, el ibuprofeno en jarabe, ¿no? El ibuprofeno con ampollas. Un dispositivo médico, en este caso vendría a ser una jeringa, ¿no? En este caso, guantes, látex, ¿no? Mascarillas, ¿no? En este caso, suturas, ¿no? Cuchillas para en este caso, relacionado, en este caso, a el trabajo inclusive en medicina, ¿bien? Y productos sanitarios, ¿no? Hablamos de esos productos que benefician a la salud de la persona, ¿no? Aquí están incluidos inclusive los productos de higiene, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos hablar acá como producto sanitario o artículo sanitario, el champú, ¿no? El jabón, en este caso, entre otros, ¿bien? Entonces, ¿no? De por sí, en este caso, ¿no? Eh, un factor, un elemento muy importante en las buenas prácticas de documentación, ¿ya? Perdón, de dispensación, es la entrega correcta del producto al paciente, ¿no? Y hemos dicho que la dispensación no solamente implica entregar el producto, ¿no? Claro, es importante que tengamos el producto en la dosis, en la cantidad correcta, en este caso, ¿no? Pero también es importante informar al paciente, ¿no? Información necesaria y útil para su beneficio, ¿no? En salud. ¿Cuál es la información, por ejemplo? Cómo se administra el producto, a cuál es la dosis recomendada, si se administra con alimentos o no, ¿no? Previamente se hace un interrogatorio al paciente, ¿no? Preguntándole si es alérgico con un medicamento, ¿no? Si padece alguna enfermedad concomitante, en fin. Todo, la recopilación de información, ¿no? Que también es parte importante de la dependación, implica analizar la información, procesarla y emitir, en este caso, soluciones o conceptos necesarios, ¿no? Para solucionar un problema de salud, ¿no? Que el paciente puede tener en ese momento. Bien. Bien, entonces, el manejo de la buena práctica de exploración, ¿no? Es, en manera general, es eso, ¿no es cierto? ¿No? Es un procedimiento exclusivo de químicos farmacéuticos.
En otras palabras, ¿no? Vamos a decir, en otras palabras, a ver, de por sí, ¿no? Parte importante de la dispensación es la información, ¿ya? Y de por sí, ¿no? Está predicho, está establecido que el profesional químico farmacéutico en farmacia, ¿ya? Debe de dispensar productos farmacéuticos informando al paciente sobre el producto, ¿no? Considerando su denominación común internacional, en este caso, ¿no? Que es el nombre común para los medicamentos recomendados por la OMS, ¿ya? ¿Cómo se le conoce mundialmente a ese medicamento? ¿No? En este caso, ¿bien? Es el nombre común del producto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El nombre científico, ¿no? En este caso del paracetamol es acetaminofén, ¿no? Pero en este caso, comúnmente se le llama paracetamol en este punto, ¿ya? Eh, con relación a la dosificación y posología, ¿no? También son conceptos conectados, ¿no? Al proceso de expiración. Se informa al paciente muchas veces, cuando lo requiere, la correcta dosificación de un producto, la dosis en intervalo de qué tiempo, ¿no? Y por cuántos días. Y esto implica el conocimiento y la información que realiza el químico farmacéutico al paciente sobre la duración del tratamiento en este caso, ¿no? También, ¿no? El proceso de expiración implica verificar fecha de vencimiento y expiración. No le podemos dar al paciente un producto farmacéutico vencido, ¿no? Esto es importante también, es parte importante de la buena práctica de almacenamiento, ¿no? Ver el rótulo de los envases que vamos a entregar, ¿no? Que indique el mes y el año correspondiente y saber si está expirado o está listo para ser dispensado, ¿ya? Entonces tenemos conceptos de denominación común internacional, dosificación o posología, ¿no? Y la fecha de expiración o vencimiento de un producto, que también son elementos, entre otros, importantes en el proceso de dispensación de medicamentos, ¿verdad? Que quede eso bastante claro. Entonces, ¿no? Tenemos más definiciones importantes relacionadas a este procedimiento, como por ejemplo la forma farmacéutica, ¿no? Eh, y muchas veces el paciente nos pregunta, ¿no? Cuando llega a la farmacia, al director técnico le pregunta en este caso, ¿no? ¿Cómo debo tomar este producto? ¿En tabletas, en cápsulas, en grajeas, en jarabes, en cremas, inyectables? Si es un producto OTC, la información queda a criterio del químico farmacéutico en este caso, ¿no? La correcta información, ¿no? Porque en este caso, ese químico farmacéutico, quien en este caso está recomendando un producto OTC de venta libre, bajo las normas farmacéuticas que le determina, ¿no? Pero muchas veces viene un paciente con una receta médica. Y entonces, ¿no? No se trata solamente de dispensar por dispensar el producto. Cuando llega un paciente con receta médica, es muy importante pedirle la receta al paciente, ¿no? Analizar la receta y luego del análisis corresponde, en este caso, eh, si hay algo que comentar, al paciente se comenta sobre, en este caso, lo que dice la receta. Si hay algo que modificar, ¿no? Se informa al médico que ha pedido la receta, ¿no? Para que haga las correcciones correspondientes en caso sea necesario, ¿no? O si no, si todo está claro, entonces esto implicaría analizar qué forma farmacéutica tiene el medicamento que se va a adaptar y entregar al paciente en este punto, ¿no? Con la información correspondiente. ¿Bien? Una parte importante de la explicación implica también las indicaciones, ¿no? En este caso se conlleva hablar para qué tipo de males o problemas se utiliza el medicamento. Acá interviene mucho el concepto de efectos patológicos, ¿no? Por ejemplo, en este caso el paracetamol, utilizado en caso de inflamación, fiebre, ¿no? La amoxicilina, ¿no? Indicado para corregir, ¿no? y erradicar infecciones. El ciprofloxacino, ¿no? Como antibiótico indicado para eliminar infecciones, por ejemplo, urinarias o estomacales, ¿bien? Entre otros. Bien, entonces, ¿no? Conocer e informar sobre la forma farmacéutica, las indicaciones y también sobre el registro sanitario es muy importante en dispensación, ¿no? Eh, todo producto que se va a dispensar debe de contar con un registro sanitario vigente, ¿ya? Este registro sanitario que tiene cada producto farmacéutico, ¿no? Autoriza, en este caso, el adecuado manejo de distribución, comercialización, ¿no? Y dispensación de productos farmacéuticos. Es decir, si un producto farmacéutico no tiene registro sanitario vigente o no lo tiene, es un producto ilegal que no debe ser comercializado, ¿ya? Para que un producto farmacéutico sea comercializado a nivel nacional, tiene que tener un registro sanitario vigente, ¿ya? ¿Y quién otorga este registro sanitario? Las autoridades de salud, en este caso del Estado plano, ¿no? La DIGEMIT, entre otros, en este caso, ¿ya? Entonces,
Eh, Conociendo este punto, ¿no? Conociendo la importancia del acto sanitario, que es como un distintivo de un producto farmacéutico que ya está autorizado para ser comercializado a nivel nacional, ¿no? Eh, es parte importante en el proceso de dispensación verificar no solamente la forma farmacéutica o la indicación, sino también la presencia, ¿no? o vencimiento de registro sanitario del producto. ¿Bien? Bien. Estamos hablando entonces de buenas operaciones previas o definiciones operativas, ¿no? Que en este caso son necesarias para una correcta dispensación, ¿bien? Entre otros puntos. Bueno, al acabar de revisar estas definiciones operativas, ¿no? Nos vamos a encontrar con la finalidad del proceso de dispensación. Como todo proceso farmacéutico implica mejorar algo, ¿no? En este caso, la salud de la población. ¿A través de qué? A través de una correcta y efectiva dispensación de medicamentos, ¿no? ¿En qué? En establecimientos farmacéuticos. Y hemos dicho claramente que el proceso de dispensación no implica entregar el producto y ya, ¿no? Implica el manejo de habilidades blandas como, en este caso, calidad en el servicio, que implica demostrar empatía, respeto, solidaridad y conocimiento al paciente en este caso, ¿no? Nosotros como farmacéuticos, al dar conocimiento a un paciente sobre un determinado problema de salud, un determinado diagnóstico y una determinada terapia, estamos dándole seguridad, ¿no? De una u otra forma, el paciente puede confiar en nosotros, en este caso. Mientras más sepamos del tema, más seguridad damos al paciente para que confíe en nosotros y en su trabajo. ¿Eh? Y es parte importante, ¿no? En este caso, un deber, ¿no? Como farmacéuticos en la dispensación, en este caso, dar seguridad al paciente, ¿ya? Seguridad de que está recibiendo un buen servicio en este punto. ¿Bien? Bien. Bien, entre los principales objetivos, ¿no? de la buena práctica de dispensación implica contribuir al cumplimiento de la prescripción médica. El farmacéutico no tiene por qué ocultar productos, ¿no? O cambiar medicamentos por otros, ¿ya? Eh, Hay una regla importante en la dispensación, ¿no? Y es que en este caso, que si un farmacéutico quiere modificar un producto por otro, debe hacerlo con otro producto del mismo principio activo y de la misma dosis, pero solamente con diferente nombre de marca, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de que un paciente viene con una receta médica para que se le dispense, ¿no? En este caso, por ejemplo, eh, se podría decir, vamos a ver, naproxeno, ¿no? Ya, naproxeno de 500 miligramos. Entonces, no tenemos en la farmacia, por ejemplo, naproxeno genérico, ¿ya? Lo que podemos darle es un nombre de un producto naproxeno de marca, ¿no? ¿Cuál? Por ejemplo, la Apronax, ¿no? Apronax 500, por ejemplo, ¿ya? Entonces, se ha cambiado el nombre de marca, pero no se ha modificado el activo ni la dosis, ¿no? En este caso. Ni la concentración tampoco, ¿ya? Eso siempre queda, en este caso, perenne en la receta y también en el tratamiento, ¿ya? Entonces, contribuir al cumplimiento de la prescripción por parte de prescripción médica, por parte del farmacéutico es muy importante y es un objetivo importante de las buenas prácticas de dispensación. ¿Bien? Orientar a los usuarios para el uso adecuado de los medicamentos, ¿no? Y eso también es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre es importante informar a un paciente, ¿no? Sea el medicamento que compre, o que en este caso, informar al paciente sobre cómo usar adecuadamente el producto, ¿no? Muchas personas creen, por ejemplo, que los medicamentos OTC son medicamentos que puede consumir el paciente a libre libertad, ¿no? Las horas que quiera y la dosis que quiera y el tiempo en el que quiera. Pero no es así, ¿no? Si bien es cierto, los medicamentos OTC son de venta libre, ¿cuáles son, por ejemplo? En este caso, la loratadina, cetiricina, diclofenaco, ¿no? Naproxeno, ibuprofeno, ¿no? En diferentes formas farmacéuticas, son productos que no requieren receta médica para su dispensación, ¿ya? Productos para aliviar males menores, ¿no? Enfermedades menores, problemas menores de salud, ¿ya? Pero esto no implica que en este caso el paciente tenga la libre disponibilidad de saber cuánto medicamento tomar por día y en este caso cuántos días durar el tratamiento, ¿no? Es muy importante conocer, ¿no? Que también los medicamentos OTC tienen una posología, una edificación determinada. ¿Bien? Entonces, orientar, ¿no? al paciente en el uso adecuado de los medicamentos también viene a ser, en este caso, ¿no? un objetivo importante de la experimentación. ¿Ya? Un tercer objetivo viene a ser identificar
y contribuir a la solución de los PRM. ¿Qué son los PRM? Son los problemas relacionados al medicamento. ¿Ya? Estos problemas relacionados al medicamento simplemente, ¿no? Ocurren, ¿no? De manera particular en cualquier situación en salud. ¿Ya? ¿Por qué? Por causas de una mala expresión médica, por ejemplo, o por mal uso que puede hacer el paciente de mí, ¿no? En este caso. Hay, con relación a los PRM o problemas relacionados al medicamento, ¿no? Hay en realidad una gran, son seis, ¿no? Son seis PRMs conocidos, ¿ya? Justamente ahora tengo un video donde vamos a ver de manera explícita los PRMs, ¿ya? Algunos asociados a una mala dosis administrada de producto, otros asociados a la presencia de reacciones adversas medicamentosas, ¿no? Otros asociados, por ejemplo, a, en este caso, consumir un producto farmacéutico que no requerimos o a no consumir un producto farmacéutico que requerimos, ¿no? Entre otros, ¿ya? Otros PRM asociados a la dosis, ¿no? O sea, se consume una dosis menor a la necesaria, ¿no? En este caso. Bien, pero los PRM, conocidos como problemas relacionados al medicamento, son en este caso situaciones conflictivas que ocurren, ¿no? En el contexto del consumo de medicamentos. ¿Ya? La atención farmacéutica, el seguimiento farmacoterapéutico, son procedimientos en farmacia que buscan, entre otras funciones, identificar los PRM y darle solución. ¿Ya? Y darle solución a este punto. Bien, entonces, tenemos los objetivos: contribuir al cumplimiento de la prescripción médica, orientar a los usuarios para el uso adecuado de medicamentos, ¿no? Identificar y contribuir a la solución de los PRMs, los problemas relacionados al medicamento. Y un cuarto objetivo vendría a ser promover la coordinación y buena comunicación entre profesionales de la salud, ¿no? A este punto, ¿ya? Es importante, ¿no? La comunicación adecuada, tanto entre, en este caso, el profesional en farmacia como el paciente, ¿no? Y también entre el profesional en farmacia y sus colaboradores, ¿no? Estamos hablando acá del trabajo del técnico en farmacia, del auxiliar en farmacia y del interno en farmacia, que de por sí tienen la obligación de informar al director técnico químico farmacéutico sobre cualquier suceso o problema en el establecimiento, ¿ya? En este caso, ¿no? Es muy importante, ¿no? Saber cómo comunicarse entre estas entidades, ¿no? Y también saber coordinar sus actividades, ¿no? De por sí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, es muy importante que el director técnico en el establecimiento gane respeto por parte de sus trabajadores, ¿no? Y, y esto implica, ¿no? Que si una vez ganado el respeto, se coordinen bien las actividades, ¿no? El manejo de inventario, la limpieza de establecimiento, por ejemplo, el expendio de productos, ¿no? La revisión del almacén, entre otras funciones, el registro de temperatura y humedad, por ejemplo, también, ¿ya? Y esto implica una coordinación adecuada entre el trabajo del profesional de farmacia, el director técnico y sus trabajadores, ¿no? Entonces, tenemos, ¿no? Una correcta comunicación y coordinación, identificación y contribución a la solución de los PRMs, correcta orientación sobre el uso adecuado de medicamentos, o llamado también uso racional de medicamentos, ¿no? Y contribuir al cumplimiento de la prescripción médica. Ya hemos dicho que la prescripción médica no se cambia así por así, ¿no? Simplemente se cambia un producto por otro, pero que tenga el mismo activo y la misma dosis, ¿no? Y en este caso, posología. Solamente se modifica el nombre de marca en este punto, ¿ya? Claro, siempre y cuando el producto que el paciente pida no esté en la farmacia. Porque si está, ¿no? Y tenemos un alternativo, yo no necesito alternativo, ¿no? Simplemente le damos el producto que el paciente requiere, ¿ya? En este caso. Bien, eso con relación a los objetivos relacionados a la dispensación de productos farmacéuticos. En la siguiente presentación, como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, ¿no? Tenemos que el proceso de dispensación está relacionado con, en este caso, algunos conceptos o normas importantes, ¿no? Sabemos que la dispensación, como auto profesional en farmacia, ¿no? De proporcionar uno o más medicamentos a pacientes, ¿no? Eh, de por sí se da esto, ¿no? En base a un medicamento OTC o un producto prescrito en una receta, ¿ya? Prescrita por un médico autorizado, en este caso, ¿no? Es muy importante que durante la dispensación, el químico farmacéutico encargado informe al paciente sobre reacciones adversas a medicamentos del producto,
interacciones medicamentosas, ¿no? Inclusive la forma como conservar el producto en anaqueles. ¿Y dónde encontramos información? Simplemente en el envase, ¿no? O en el inserto. Si revisamos el envase del producto en las etiquetas y el inserto, en este caso del producto farmacéutico, vamos a encontrar indicaciones en cuanto al almacenamiento. Alguna forma de almacenar, ¿no? Implica, en este caso, conservar el producto lejos de la luz, de la temperatura alta y la humedad, ¿no? En anaqueles cerrados, sobre todo, ¿ya? Y sobre todo mantener el producto cerrado, ¿no? Mantener el producto cerrado en este punto. Porque cuando abrimos, por ejemplo, un jarabe, en este caso, ¿no? Hay riesgo de que se contamine, en este caso, ¿no? Los jarabes, por lo general, son elaborados para tratamientos completos, en este caso, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, un jarabe de, digamos, isilíneo o ibuprofeno, a lo mucho tiene, me parece, para 2 o 3 dosis diarias por 5 días, ¿no? Una vez que tomamos ese jarabe, 3 o 2 dosis diarias por 5 días, el jarabe se acaba, ¿ya? Entonces, por lo general se fabrican, ¿no? Jarabes a volumen pequeño para tratamientos individualizados, ¿no? A un paciente determinado. Bien, ¿por qué? Porque cuando se usa un jarabe, se cierra, ¿no? Y se deja en aquel, de todas formas, como ya ha sido abierto, a riesgo de que se contamine, ¿no? En este caso. Se puede seguir usando el producto, en este caso, ¿no? Siempre y cuando se guarde de forma correcta, bajo las condiciones higiénicas adecuadas, protegido de luz, humedad, ¿no? Y oxígeno correspondiente, y sobre todo, evitar la manipulación constante, ¿no? De por sí, hay unos insertos, por lo general, que dice en la receta, ¿no? Eh, por ejemplo, si hablamos de un producto medicamentoso, ¿no? Conservar el medicamento una vez abierto, tantos días. O de repente conservar el producto en el anaquel cerrado, ¿no? Durante tantos meses, en este caso. Toda información sobre su almacenamiento, tanto abierto como cerrado, debe estar estipulado en el inserto o en el envase de producto, ¿ya? Con relación a la dispensación, no tenemos, eh, en este caso, la promoción, ¿no? Del uso racional del producto, ¿no? ¿Qué implica usar racionalmente el medicamento? Implica, en este caso, usar el producto adecuado en el momento oportuno, no sea un problema de salud, solamente la cantidad necesaria, en este caso, ¿no? Y el tipo de producto que, en este caso, el médico prescriba, ¿no? Si hay algún alternativo, se puede dar, siempre y cuando se respete el principio activo, la concentración, ¿no? Y la dosis de producto, ¿ya? Eh, Luego, o sea, conocemos también el proceso de dispensación, ¿no? La responsabilidad del químico farmacéutico como director técnico de establecimiento, ¿no? Al decir que el químico farmacéutico es director técnico de establecimiento de farmacia, que tiene bajo responsabilidad la dispensación del producto, ¿no? Implica que el químico farmacéutico debe estar altamente capacitado, tanto teórico como prácticamente, en el desarrollo de este procedimiento. ¿Bien? También implica en este caso, ¿no? eh, en la dispensación, ¿no? Que no solamente se dedica a dispensar productos industriales, ¿no? Como por ejemplo amoxicilina en jarabe, en tabletas, diclofenaco en tabletas, en ampollas. También hay productos, en este caso, preparados oficinales, ¿no? Eh, que de por sí, algunos de estos se preparan en el interior de un establecimiento farmacéutico, ¿no? Y bajo la forma de fórmula magistral o preparado oficinal, ¿no? Y hay una diferencia importante, ¿no? Entre lo que es una fórmula magistral como preparado galénico y un preparado oficinal como preparado galénico, ¿ya? La diferencia es clara en este punto, ¿no? Una fórmula magistral es un producto, ¿no? Prescrito por un médico para un paciente individualizado, ¿ya? Para una determinada dolencia, ¿bien? No se encuentra en stock este producto. Para su fabricación requiere la presencia de una receta médica, ¿no? Elaborada por un médico para un paciente individualizado. Mientras que una preparada oficinal es un producto que se encuentra en la farmacia, ¿no? En stock, varias unidades, ¿no? Porque ha demostrado que se necesita ese producto en stock para abastecer a la población cuando lo requiera, ¿no? Por ejemplo, una pomada salicilada antirreumática podría acomodarse claramente como un producto para oficinal, ¿no? Igual que el alcohol, la tintura de yodo, ¿no? El alcohol yodado, por ejemplo. Estamos hablando también en este punto por ejemplo, de alcohol medicinal, ¿no? De 70 grados, 90 grados, en fin. Una fórmula magistral, como ejemplo,
en este caso, la solución, inclusive podemos hablar, ¿no? En este caso, las pomadas para acné, ¿no? Que tienen, en este caso, por ejemplo, activos en base de extractos vegetales, ¿no? Que se aplican a un paciente de forma individualizada. Que el médico prescribe una receta para un determinado mal, en este caso el acné, ¿no? Eh, Como les comentaba, las fórmulas magistrales son productos cuya preparación y dispensación requiere exclusivamente una receta médica, ¿no? Y son elaborados por un paciente individual, ¿ya? De por sí, la acción importante, ¿no? Vamos a ver en un momento. La acción importante del químico farmacéutico relacionado a cooperar, ¿no? Con acciones que se orientan a asegurar la garantía de la calidad, la seguridad y el uso eficaz de medicamentos, ¿no? Queda dicho en este tipo de procedimiento, ¿no? De por sí, el químico farmacéutico es el máximo responsable del proceso de dispensación, ¿ya? Ya hemos dicho que dispensar no solamente es entregar el producto, sino también informar, preguntar, ¿no? Y solucionar problemas que en ese momento el paciente solicita, ¿ya? Siempre con respeto, en este caso con empatía, hacia el paciente. Y demostrando tus conocimientos técnicos y científicos para, sobre todo, dar seguridad, ¿no? Al paciente cuando que en este caso lo requiere, ¿no? Y como todo paciente, ¿no? Pongámonos en el caso del paciente, ¿no? Yo que voy a un establecimiento de farmacia, ¿no? Necesito recibir asesoría e información sobre un producto farmacéutico que quiero consumir. Si veo al químico farmacéutico dubitativo, ¿no? Si lo veo, en este caso, dudoso y como que le cuesta de solucionar el problema, me genera muchas dudas, ¿no? Mucha inseguridad, ¿no? La seguridad debe de partir del conocimiento pleno del químico farmacéutico sobre sus funciones y científicamente hablando, ¿no? Para, en este caso, transmitir esa seguridad al paciente, ¿ya? Al cliente en este punto. Como hemos dicho, el químico farmacéutico es el encargado de la dispensación en el establecimiento farmacéutico, ¿ya? No hay otro profesional. El auxiliar en farmacia, el técnico en farmacia, el interno en farmacia pueden cooperar con la dispensación, pero el acto profesional es exclusivamente del químico farmacéutico en este punto, ¿ya? Él es el máximo responsable del proceso de dispensación. ¿Bien? Bien. Acá en la imagen podemos ver claramente, ¿no? Un químico farmacéutico que está, aparte de recibir la receta y analizarla, ¿no? Y en este caso, está también ayudan a aquel a recoger un producto y está por entregarle este producto al paciente, ¿no? Sin embargo, lee el producto y está que verifica seguramente, ¿no? Las condiciones del producto para luego informar lo necesario al paciente en este caso y responder a cualquier duda que el paciente tenga en este punto. ¿Bien? Bien. Como he dicho, el proceso de dispensación implica, en este caso, recepción, análisis, ¿no? Entrega y solución de problemas, ¿ya? Esos es, entre otros, los elementos que requiere el proceso de dispensación. Acá vemos una imagen, ¿no? Donde se pueden ver claramente los procesos muy ligados a la dispensación, ¿no? Empezando, en este caso, por la entrega de los productos e información por el dispensador. Hemos dicho que la entrega de productos va de la mano con la información que el paciente requiere, en este caso, ¿no? Los registros también, ¿no? Y acá viene el concepto de buenas prácticas de documentación, ¿no? Eh, no solamente en el trabajo en farmacia y en salud, ¿no? Y en industria farmacéutica. A nivel general, en todo trabajo administrativo, industrial, por ejemplo, se dice, ¿no? Que todo procedimiento elaborado en ese establecimiento debe ser registrado o documentado, ¿no? Si no es documentado, no es válido, ¿no? ¿Y eso por qué no sirve? No sirve de mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, registrar un procedimiento implica tener información válida y en este caso verificable, ¿no? Que nos permite solucionar un problema que puede surgir en cualquier momento, ¿no? Por ejemplo, hay en este caso, en un establecimiento de farmacia, ¿no? Un problema relacionado en este caso, a una pérdida de un producto farmacéutico. De por sí, por ejemplo, se puede perder una insulina, ¿no? Entre otros productos, ¿no? Y no se sabe si fue una entrega
errónea por parte del químico farmacéutico, o si algún trabajador se lo llevó, ¿no? O si el producto nunca llegó, ¿no? al almacén. Para eso está la verificación de, en este caso, de los procedimientos que se realizaron en el establecimiento, los registros, ¿no? Debe estar registrado la dispensación del producto, qué productos llegaron, en qué momento llegaron al Ajá, establecimiento estoy diciendo mi farmacéutico, curso. y también debe estar registrado, en este caso, todo tipo de procedimiento que ocurrió con ese tipo de producto, en este caso en la farmacia, ¿ya? Entonces, vemos claramente que, que el registro de procedimientos y operaciones, ¿no? en la farmacia, un establecimiento farmacéutico, para la dispensación son muy importantes, ¿no? Sirve como evidencia, ¿ya? Para poder usarla y poder solucionar problemas que puedan ocurrir en el momento. Bien. También implica la dispensación, la preparación y selección de productos para su entrega, ¿ya? Claro, por eso también se dice, ¿no? Y decimos, ¿no? Que las buenas prácticas de dispensación van de la mano con las buenas prácticas de almacenamiento, ¿no? Si nosotros tenemos un almacén seguro y bien ordenado, donde no hay ninguna pérdida, ni en este caso, sobre un producto, ¿no? Eh, tenemos un plus a favor, ¿no? Que nos puede ayudar en una correcta dispensación. Muchas veces el factor tiempo también es un elemento que participa bastante en la dispensación. Algunos casos, ¿no? Hay farmacias que tienen el almacén completamente desordenado, no tienen sus productos, ¿no? Cuando se tiene que dispensar un producto, no se encuentra en almacén, se demora y tarda en encontrar el producto. Entonces, ahí viene la queja del cliente. Adiós. Eso implica, en este caso, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Te caíste? A ver, Mira cuidado, adelante, mira por favor. adelante. Esto implica, en este caso, ¿no? Eh, la importancia, ¿no? De tener y de aplicar unas correctas buenas prácticas de almacenamiento, ¿ya? Para asegurar, en parte, la buenas prácticas de explotación. Otro concepto importante en la buena práctica de explotación, ¿no? Que está incluido, es el análisis e interpretación de la prescripción, ¿ya? Claro, eso no pasa con medicamentos OTC, ¿no? De venta libre, pero sí con otros medicamentos, como por ejemplo antibióticos, insulinas, ¿no? O también inyectables, ¿bien? Que requieren una receta médica, o también los psicotrópicos, en este caso, ¿no? Que requieren receta médica para su dispensación, ¿ya? El correcto análisis e interpretación de la receta médica por el químico farmacéutico es muy importante, ¿ya? El químico farmacéutico debe estar capacitado en analizar e interpretar cualquier receta médica, para que en este caso pueda, ¿no? En este caso, orientar, eh, en este caso, se podría decir, ¿no? eh, Al recibir la receta, el químico farmacéutico valida, ¿no? Y tiene una certeza del problema de salud y verifica si el producto farmacéutico que está prescrito es el correcto para determinado mal o dolencia. Y de acuerdo a eso, puede tomar medidas en cuanto a soluciones para, por ejemplo, un problema relacionado al medicamento, ¿no? O alguna duda o problema que requiere, en este caso, la información por parte del químico farmacéutico del paciente. ¿Eh? Entonces, el análisis de interpretación de recetas médicas y prescripciones son muy importantes en este punto, ¿no? Igual que la recepción y validación de la prescripción en este punto, ¿ya? Porque primero se recepciona y se valida la receta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿no? Esto implica, en el momento de recibir la receta por parte del paciente, el químico farmacéutico debe verificar que la receta esté vigente, ¿no? ¿Qué debe tener la receta? En este caso, nombre del paciente, nombre del médico tratante y prescriptor, con el número de colegiatura del médico prescriptor, fecha, ¿no? El nombre de los medicamentos en denominación común internacional, dosis, posología, en este caso, entre otros elementos que deben ser validados en la receta médica. ¿Bien? Bien. Hasta aquí una pregunta. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bien, entonces continuamos. Seguimos con el manejo de las buenas prácticas de experimentación. A ver, entonces, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Que parte importante de la dispensación, ¿no? Es la recepción y la validación de la prescripción, ¿no? En este caso. Eh, el químico farmacéutico tiene el deber de recepcionar y validar la receta médica, ¿no? En este caso, prescrita por por el médico en este punto, ¿ya? Es importante, ¿no?
de forma legal que el químico farmacéutico esté presente en el establecimiento farmacéutico para que pueda recepcionar y validar cualquier receta médica, ¿no? Eh, en el estudio, ¿no?, de este procedimiento de recepción y validación de la prescripción médica, ¿no?, nos encontramos con que no solamente hay un solo tipo de receta, ¿no? Por lo general se categorizan las recetas médicas en tres, ¿no? En tres modelos. La receta médica simple no retenida, la receta médica simple retenida y la receta médica especial, ¿no? La receta médica simple no retenida, ¿no?, implica, en este caso, el manejo de productos que en este caso no conllevan, en este caso, a un peligro, ¿no?, letal o moderado, su mala dispensación, ¿no? Por ejemplo, en este caso podemos hablar, ¿no?, muy diferente al manejo de una receta médica simple retenida, ¿no? O una receta médica especial. Por ejemplo, la receta médica especial en este caso, que se prescribe, ¿no? Psicotrópicos, estupefacientes, que de por sí, al momento de aplicarse, ¿no?, una mala dispensación o un mal consumo de este producto puede conllevar a la farmacodependencia. Y es un problema de salud severo en este punto. ¿Bien? O, por ejemplo, la receta médica sin retenida, ¿no?, que implica el manejo, por ejemplo, antibióticos, ¿no? Antibióticos, ¿no? Que ya sabemos que los antibióticos son medicamentos que deben de ser, en este caso, dispensados bajo una receta médica oficial, ¿no? ¿Qué pasa cuando el químico farmacéutico dispensa antibióticos sin receta médica, ¿no? Puede, en este caso, ocurrir que se haga costumbre en el paciente recibir antibióticos sin receta médica, sin control, ¿no? De alguna manera se fomenta el fenómeno de las reacciones, en este caso de la resistencia bacteriana, ¿no? O también el uso inadecuado y irracional de antibióticos, ¿no? Los antibióticos no son un juego, ¿no? En este caso, no son medicamentos, en este caso, de control estricto, ¿no? ¿Por qué? Porque un mal manejo de antibióticos puede llevar inclusive a la muerte del paciente o al desarrollo de problemas de salud relacionados a la resistencia bacteriana, por ejemplo, entre otros puntos, ¿no? La receta médica simple no retenida no se utiliza más que nada para, en este caso, prescribir corticoides, por ejemplo, ¿no? Entre otros productos. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿no? Vemos que en la dispensación es muy importante la recepción, ¿no?, el análisis y la verificación de la calidad de la receta médica, ¿ya? Algunos productos, para su dispensación, requiere sí o sí, ¿no?, la prescripción médica de estos productos en la receta médica, ¿ya? Algo muy importante considerar es que la receta médica debe ser legible, ¿no?, con letra clara. ¿Qué debe estipular esta receta? Claridad, ¿no? Claridad para que pueda ser correctamente interpretado por el químico farmacéutico. ¿Y qué contiene esta receta médica, no? Bueno, acá vemos un ejemplo en este caso en la imagen de la derecha, ¿no? Nombre del paciente, el tratamiento, el medicamento, en la concentración adecuada, en la forma farmacéutica y también la posología, ¿no? Acá está la firma del médico y la fecha. Claro, de por sí implica también, esta receta no está completa, ¿no? Hay más información que debe estar presente en esta receta. Por ejemplo, ¿cuál? El número de colegiatura del médico, no en este caso, ¿no? El número de colegiatura del médico no está presente aquí, ¿no? Y eso es un elemento muy importante, ¿no?, que debe de estar en una receta, ¿ya? Bien, entonces, eh, acá tenemos, ¿no?, algunos datos importantes que deben estar presentes en una receta médica, empezando con la identificación del paciente, el nombre del producto farmacéutico en denominación común internacional. Si hablamos de paracetamol, como paracetamol, no como acetaminofén, por ejemplo, ¿no? La concentración y forma farmacéutica, acá presente, el sello y firma del prescriptor que le extiende, el médico tratante, la posología, ¿no? ¿Qué se establece en la posología? En las unidades de toma por día, ¿no?, como tratamiento. Y la fecha, ¿no? Lugar y fecha de expedición de la receta. También está indicado el nombre, dirección y número de colegiatura del profesional que le extiende, ¿no?, en este caso el médico. Son los principales componentes, ¿no?, que se deben verificar
al momento de recibir y recepcionar una receta médica. ¿Ya? Muy bien. Una vez que se recepciona, ¿no? la receta y se analiza, se procede a validar la prescripción. ¿Ya? ¿Qué es validar la prescripción? Esto implica, ¿no? En este caso, verificar que lo que el médico ha prescrito sea adecuado para determinados males que el paciente tiene en ese momento. Bien. Eh, si es que al validar la receta, ¿no? se considera que la receta médica tiene la información necesaria y adecuada para el paciente, ¿no? Se continúa con el proceso de dispensación. Sin embargo, en muchos casos, ¿no? Eh, se da el contexto de que el químico farmacéutico que ha recibido una receta que no está del todo clara, en este caso, ¿no? Tiene que llamar al médico para que haga alguna modificación al tratamiento o, en este caso, resuelva una duda, ¿no? En caso de que la letra de la receta, por ejemplo, no esté visible, ¿no? Y en este caso, no sea, en este caso, se podría decir clara, ¿no? Clara, ¿ya? Sí, muchas veces se pide el teléfono del médico en la receta médica para cualquier duda, problema que surja, ¿ya? Y que sea necesario que el químico se comunique con él. Acá tenemos, ¿no? criterios de no dispensación, ¿no? ¿En qué casos, ¿no? En este caso, ¿en qué casos es conveniente no dispensar, ¿no? O de repente, en este caso, parar, ¿no? Frenar y comenzar a pensar, ¿no? No, no es conveniente dispensar esos productos en este momento al paciente, ¿no? Entre estos criterios tenemos, por ejemplo, el uso de otros medicamentos. De por sí, se debe preguntar, ¿no? Al paciente, aparte de preguntarle sobre su mal o sobre alguna sintomatología que tenga, ¿no? Es importante también considerar si está o no tomando otros medicamentos. Porque de repente el médico no se informó de esto, prescribe un tratamiento y nosotros como farmacéuticos nos damos cuenta que el tratamiento, para lo que no es el paciente como sintomatología o de lo que está tomando de forma alternativa como producto farmacéutico, no es la correcta en este punto. ¿Ya? Entonces, por eso se pregunta, ¿no? En este caso al paciente si él toma algún otro medicamento si presenta o no enfermedades concomitantes, ¿no? Y esto también es un criterio de dispensación, ¿no? Se tiene que evaluar la dispensación, en este caso, si el paciente presenta alguna enfermedad, ¿no? Anexa a la que tiene y que está tratándose, ¿ya? En el embarazo y lactancia, ¿no? Hay situaciones donde no es conveniente dispersar ciertos medicamentos porque llegan a la leche materna y pueden generar problemas en el recién nacido, ¿no? No se dispensa cuando hay alergias, ¿no? Al paciente con medicamentos. Se tiene que preguntar en la explicación si es que el paciente es alérgico a un medicamento. Y también tenemos acá las posibles contraindicaciones, interacciones o duplicidades, ¿ya? Hay situaciones donde al consumir, en este caso, ¿no? un paciente un producto farmacéutico alternativo, no se recomienda el nuevo producto farmacéutico para el tratamiento porque está contraindicado contra este, ¿ya? O hay interacciones entre estos productos o duplicidades. Estos son los principales criterios para no dispensar o para pensarlo dos veces antes de dispensar un producto farmacéutico. ¿Bien? Entonces, ¿no? En la correlación al análisis e interpretación de la prescripción, está claro que se debe de realizar una correcta lectura de la prescripción, una correcta interpretación de las aliaturas utilizadas, identificación de las interacciones medicamentosas y duplicidad terapéutica, realizar correcta cálculo de dosis, ¿no? y cantidad entregada de medicamento, y de confirmación del ajuste de la dosis en función del estado y situación del paciente en este caso. ¿Bien? Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá una receta médica donde está, en este caso, el establecimiento de salud. También veo acá, ¿no? Datos como, por ejemplo, el medicamento, a la concentración determinada, el número de medicamento, como tomar, ¿no? Una tableta de mañana y noche por 7 días, la posología, la fecha y la firma del médico, junto con su número de colegiatura que está acá, ¿no? Eh, Pero no vemos, por ejemplo, en esta receta, el nombre y apellido del paciente, ¿no? Es muy importante esta información. Esta receta no está bien diseñada, ¿no? Acá, por ejemplo, no vemos el nombre y apellido del paciente y tampoco vemos la del paciente, ¿no?
La calidad del paciente es un factor muy importante, ¿no? Porque así sabremos si estamos dándole a un adulto mayor, a un adulto maduro o a un niño. Es muy diferente, ¿no? El tratamiento que se hace en relación a niños, adultos mayores y a personas de media edad. Y sabemos por qué, ¿no? Los niños tienen menos proteínas en el cuerpo, menos agua en el cuerpo, ¿no? Tienen menos desarrollo. Igual el adulto mayor tiene pocas proteínas, en este caso en el cuerpo, ¿no? Poco agua. Entonces, la dosificación de un producto y la elección de un producto para la dispensación a este tipo de pacientes, ¿no? Debe de ser, en este caso, totalmente verificada, ¿ya? Y también se tiene que determinar, ¿no? Y considerar que la edad del paciente es un factor muy importante para determinar el tratamiento adecuado, en este caso, en cualquier situación de enfermedad, ¿no? En este punto, ¿bien? Algunos consideran que la edad no es un factor importante, pero sí, ¿no? Saber la edad del paciente o que aparezca en la receta médica también es muy importante para que el químico farmacéutico se oriente si está hablando de un niño, de un adulto mayor o de un joven, en este punto. Por ejemplo, ¿no? Vemos que en el mercado farmacéutico está el Frutiflex pediátrico y el Frutiflex adulto, ¿no? Y no es lo mismo dar un Frutiflex adulto que un pediátrico. Y más que nada, y veo muchos casos, ¿no? Donde hay personas, padres de familia, que cuando no encuentran un Frutiflex pediátrico por un problema estomacal en un niño, le dan el Frutiflex adulto, ¿no? Es un total error, ¿no? Es un error completo, porque el Frutiflex pediátrico tiene los componentes a las concentraciones determinadas que requiere un niño, ¿no? En cambio, el Frutiflex adulto tiene los activos y las sustancias a las concentraciones correspondientes para un adulto en este punto, ¿ya? Entonces, es un error total el dispensar, por ejemplo, un Frutiflex adulto a un niño o un Frutiflex pediátrico a un adulto, ¿ya? Cada Frutiflex en este caso está hecho para determinado rango de edad, de punto. Ahí vemos la importancia de la edad, ¿no? Del paciente y el conocimiento de la edad por parte del químico farmacéutico para la prescripción, perdón, para la dispensación de producto en este caso. ¿Bien? De por sí, una receta médica, ¿no? Debe de ser legible, ¿ya? No debe tener una letra clara, entendible. Aparte de los datos que hemos revisado, que debe tener una receta médica, por lo general no debe tener borrones ni metaduras, porque eso altera, modifica, ¿no? La parte de la presentación de la receta, la visibilidad del tratamiento. Y de por sí debe de haber un sello y firma del prescriptor, del médico, ¿no? Con su colegiatura vigente. Acá vemos en esta receta, por ejemplo, que no hay sello y tampoco firma del prescriptor, y está tachado. Ese tachado lo puede haber hecho un paciente, ¿no? Entonces no podemos asegurar que el tacho lo hizo el médico, ¿ya? Por eso una receta médica no debe tener borrones ni vendaduras también. Algo muy importante que aclarar y considerar en este punto, ¿no? La presencia de los medicamentos de la lista 4B, ¿ya? Se relaciona bastante con los psicotrópicos, ¿no? Estos productos farmacéuticos requieren una dispensación controlada y un manejo estricto de los mismos. ¿Por qué? Porque ya conocemos que los medicamentos psicotrópicos pueden alterar funciones cerebrales o mentales, ¿no? Y pueden conllevar a problemas serios en salud, suicidios, accidentes, ¿no? Se han dado por un manejo inadecuado de psicotrópicos. Entonces, para los medicamentos psicotrópicos hay una receta especial, ¿no? En este caso, ¿ya? Que contiene, entre otros datos, nombre del paciente, ¿no? En este caso, puede estar también el diagnóstico del paciente, el nombre comercial del medicamento que se va a prescribir, nombre genérico del producto, la cantidad, la dosis, la vía de administración, los días de dispensación, ¿no? Y el sello y la firma del médico tratante en este punto. También debe estar vigente la fecha en este punto, ¿no? La fecha. Bien. Mucho cuidado con el manejo de letras especiales para los pacientes, ¿no? Especialmente de la lista 4B, ¿ya? Que incluye los psicotrópicos. Bien. ¿Hasta aquí una pregunta? Bien, continuamos entonces. De por sí, ¿no? Algo muy importante a considerar en este punto eh, es muy relacionado, ¿no? Al proceso de dispensación de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, ¿no? En relación con la venta. Y esto es un problema que muchas cadenas de farmacias
la tienen, ¿no? Muchas cadenas de farmacias, por ejemplo, en este caso, se obsesionan con la venta y dejan de lado la dispensación profesional por parte del químico farmacéutico. ¿Ya? Eh, si bien es cierto, la disponibilidad, ¿no?, de los productos farmacéuticos a los pacientes debe ser total, ¿no? También hay que manejar con pinzas, ¿no?, la dispensación de estos productos. Y es cierto que muchas cadenas de farmacias en algún momento, ¿no?, tal vez exigen manejo rápido de ventas, ¿no? O obviar algunos pagos importantes de despenación, ¿ya? Sin embargo, esto es una mala práctica que puede generar un problema de salud en el futuro, ¿no? En determinados pacientes. Yo como profesional de la salud, ¿no?, en farmacia, recomiendo siempre la lectura, ¿no?, del manual de buenas prácticas de despensación y saber aplicarlas correctamente en cualquier establecimiento, ¿ya? Para demostrar en este caso profesionalismo, ¿no?, por parte en este caso, de profesionales de farmacia. Bien, bien. Bien, continuando entonces, ¿no? De por sí, ¿no? Al momento de dispensar en farmacia, dispensamos productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. ¿Ya? Eh, Estos productos deben estar adecuadamente almacenados y conservados en farmacias y boticas en sus envases originales, en este caso. ¿Qué debe, en este caso, de contener, ¿no?, estos envases? Nombre y dirección, en este caso, de, de laboratorio que lo fabrica, por ejemplo, ¿no? Un registro sanitario, nombre de marca, ¿no? Nombre comercial, director técnico, entre otros datos, ¿no? Sin embargo, hay un proceso importante, ¿no? En el proceso de dispensación, ¿no? Es la dispensación por dosis o por unidades, en este caso, ¿ya? ¿Qué es esto, no? Por ejemplo, cuando un paciente viene por dos tabletas de paracetamol, el químico farmacéutico, al momento de analizar la situación, va al almacén a recoger esos dos productos, esos dos tabletas en este caso, ¿no? Tiene que cortarlos del blister, ¿bien? Y por lo general se recomienda en este punto que los productos que se dispensen por unidades deben tener, en este caso, información, ¿no?, aparte del producto, relacionada al nombre de dirección de establecimiento farmacéutico, nombre del producto, nombre del laboratorio fabricante, concentración del activo y vía de administración, e inclusive fecha de vencimiento de modelo en este punto. Bien. Eh, Hay un secreto, no se podría decir, o un tip importante en la dispensación de tabletas en blisters, ¿no? Alguno de ustedes que ha trabajado en farmacia y botica debe de haberse encontrado con esta situación en un momento, ¿no? Y eso implica que cuando se quiere sacar de un blister de 10 unidades de tabletas, ¿no? Dos o tres, ¿no? Se tiene que evitar el recorte de la parte del blister que contiene fecha de vencimiento de malote. Entonces, hasta el final, se debe de conservar el blister. Si queda solamente una tableta en el blister, esa tableta con el lote de fecha de vencimiento vigente, ¿no? No podemos tener blísteres en establecimientos farmacéuticos, ¿no?, en el almacén, que no tengan registro sanitario, que no tengan lote y fecha de vencimiento, porque eso está penado y es una infracción que se puede pagar como multa, ¿no?, ante una inspección de la DIRIS, la IRESA, en este caso, ¿ya? Siempre los productos que se dispensan, en este caso, ¿no?, en tabletas, por ejemplo, en tabletas de blisteres, al final debe de quedar el blister con la fecha de vencimiento y el lote del mismo, ¿no? No se debe de dispensar una tableta que contenga la información que hemos dicho, ¿no? Fecha de vencimiento y lote. Porque quedaría el blister con 9 unidades, 8 unidades, sin este tipo de información, ¿no? Debe de contener este tipo de información siempre estos blisters, en este caso, ¿ya? Entonces, hemos dicho que el profesional químico farmacéutico está facultado para ofrecer al usuario alternativas de medicamentos, ¿no?, que son química y farmacológicamente equivalentes a prescrita en la receta, en igual forma farmacéutica y dosis, ¿no? No podemos cambiar una prescripción médica de jarabe por una tableta, o tal vez de ampolla por una tableta. Si el médico prescribe, por ejemplo, ¿no?, andalgina en tabletas,
Se tiene que dar la analgía en tabletas, pero se le puede cambiar el nombre de marca nomás, ¿no? El activo y la concentración y la forma farmacéutica debe ser la misma en este caso, ¿ya? Así que mucho cuidado con ese punto. Es parte importante de las buenas prácticas de dispensación. Bien, continuamos entonces, ¿no? Vamos a ver por acá. Acá vemos, por ejemplo, ¿no? Esta imagen, ¿no? De una caja de aspirina y hemos sacado unos datos, ¿no? Que en este caso una caja de un medicamentoso debe tener fórmula farmacéutica, concentración, nombre genérico, nombre comercial, inclusive la fecha de caducidad del lote, ¿ya? Es información básica, obligatoria en toda caja de producto farmacéutico que se almacene y que se dispense en farmacias y boticas. ¿Bien? Bien. Eh, Como hemos dicho, la información por parte del químico farmacéutico dispensador al paciente sobre uso, vía de administración, dosis, interacciones medicamentosas, reacciones adversas, ¿no? Frecuencia, duración del tratamiento y vía de administración, o si toma con alimentos o no el producto, es exclusivamente obligación del químico farmacéutico, ¿ya? Del químico farmacéutico. Aquí el químico farmacéutico demuestra su profesionalismo, ¿no? ¿Cuánto sabe? Y cómo llega como profesional de la salud al paciente en este caso? Siempre con respeto y con empatía, ¿no? En este caso. Y con profesionalismo. Acá vemos, ¿no? En este caso, la importancia, ¿no? Una imagen donde se puede ver que el químico farmacéutico dispensador está analizando el medicamento que se va a dispensar, inclusive una receta abajo, ¿no? En la mesa, que ya debe haber sido analizada por el mismo profesional, ¿ya? Si hay alguna pregunta, ¿no? Que en este caso el paciente quiere hacerle, la hace el químico farmacéutico y él está en la obligación de poder responder las dudas correspondientes y plantear soluciones. ¿Eh? En la imagen que vemos en la pantalla, por ejemplo, podemos ver errores importantes con relación a la conservación de medicamentos. Hemos dicho que la conservación de medicamentos es un elemento muy importante, muy relacionado al proceso de dispensación. Si almacenamos bien los productos, es posible que tengamos productos listos adecuadamente para poder dispensar, ¿no? Los bebés, los niños, por ejemplo, no deben tener blisteres a la mano, porque pueden consumir productos e intoxicarse, o dañar también el blister del envase. Los medicamentos no deben estar a la luz, expuestos a la luz solar, al oxígeno o a la humedad, en este caso, ¿no? Y como tercer punto importante, jamás se debe poner medicamentos o sueros o soluciones que se venden en farmacias en el baño, pues, ¿no? Esa es una medida antihigiénica, ¿ya? Inclusive, ¿no? Por norma general, el baño no debe estar directamente conectado al área de almacenamiento de la farmacia. Tiene que estar alejado. Debe haber un área de vestuario, ¿no? O algún área que pueda, en este caso, interrumpir la conexión entre el área de almacén y el baño, ¿no? A este punto. Jamás deben estar juntos. Y mucho menos debe haber medicamentos almacenados en el baño, ¿no? En este caso. ¿Ya? Muy bien. Bien. Continuando entonces, ¿no? Eh, Vemos acá una receta estipulada, ¿no? Y te hemos dicho también que el manejo de preparados helénicos o productos magistrales implica también relacionar y analizar una receta médica, ¿bien? Especialmente con las fórmulas magistrales, ¿no? No en este caso. Acá vemos una receta, ¿no? Pero en este caso esta receta es dada, ¿no? Para producto, vemos acá que es un producto medicamentoso clásico, ¿no? En este punto. Bien, y sobre todo vemos tocar también, ¿no? La importancia del registro, ¿ya? Las buenas prácticas de documentación, ¿ven? Que en este caso, figurar en todo el proceso de dispensación, en todo el proceso de intervención farmacéutica, en todo el proceso de error de dispensación y de revisión de recetas, ¿ya? Estos elementos son muy importantes. Vamos a ver por acá un momento, acá vemos, ¿ya? El registro de la dispensación también es muy importante, ¿no? Muchas farmacias y boticas no registran lo que dispensa. Claro, actualmente existen los famosos software, ¿no? Los software, perdón,
en computadoras que se encuentran en este caso en el área de dispensación, que son muy manejados por los técnicos de farmacia, ¿no? En el software ya queda registrado todas las dispensaciones que realiza el establecimiento, ¿no? Si es que no se cuenta con software, se puede usar un formato de dispensación donde se puede ingresar datos importantes, ¿no? Como datos del paciente, vencimiento del producto, ¿no? En este caso, y la fecha de dispensación, entre otros datos importantes. ¿Bien? Bien. ¿En qué situaciones debe intervenir el químico farmacéutico, ¿no? En el proceso de dispensación para ajustar la dosis, la cantidad de medicamento, ¿no? Participar en la estrategia de farmacológica que se da al paciente y intervenir también en la educación del mismo, ¿ya? Muchas veces el paciente viene a la farmacia para recibir información, para, en este caso, aprender, y en este caso el químico farmacéutico debe estar en la obligación de escuchar al paciente y atenderlo, ¿ya? Eso es muy importante. Bien, bien. eh, vamos a pasar ahora, ¿no? A un video, vamos a hacer un video ahora mismo, ¿no? Relacionado en este punto al proceso de atención farmacéutica. Hemos hablado bastante sobre la dispensación, ahora vamos a hablar sobre atención farmacéutica. Bien, con este video vamos a iniciar lo que es, en este caso, qué es la atención farmacéutica, qué son los PRM, ¿no? Que hemos visto en este caso en la sesión teórica del día de hoy, ¿no? Vamos a, vamos a compartir pantalla para ver este pequeño video sobre el manejo de atención farmacéutica. Bien, luego de ver el video, vamos a analizar el mismo, ¿no? Vamos a analizar qué contiene, qué información nos da, ¿no? Eso es muy importante también considerar. Bien, vamos a aumentar el tamaño. Vamos a hablar de atención farmacéutica. Un momentito, espérame. Vamos a... Listo. A ver, vamos a empezar a ver el video, por favor, atentos. Luego del video vamos a comentar y vamos a proceder a hablar también sobre atención farmacéutica, ¿ya? Comenzamos, por favor, atento, por favor. Vamos a hablar de atención farmacéutica. La atención farmacéutica es la contribución del farmacéutico a la atención de las personas para optimizar el uso de medicamentos y mejorar los resultados de salud. Es un servicio que tiene como fin asegurar que la farmacoterapia consiga el objetivo terapéutico con los menores riesgos posibles de aparición de efectos no deseados y el mayor grado posible de efectividad. En atención farmacéutica es de suma importancia el seguimiento, detección y resolución de los problemas relacionados con medicamentos. Este término fue propuesto por Strand por primera vez en 1990. Strand y colaboradores mostraron una categorización de 8 problemas relacionados con medicamentos para hacer más fácil el seguimiento farmacoterapéutico y el servicio de atención farmacéutica. Strand y colaboradores proponían que todos los problemas relacionados con medicamentos podían caber en 8 categorías. Número 1, el paciente tiene un estado de salud que requiere farmacoterapia, pero no está recibiendo un fármaco para esa indicación. Número 2, paciente que tiene un estado de salud para el que utiliza un medicamento erróneo. Número 3, el paciente tiene un estado de salud para el que toma muy poco de un medicamento correcto. Número 4, el paciente tiene un estado de salud para el que toma demasiado de un medicamento correcto. Número 5, el paciente tiene un estado de salud resultante de una reacción adversa medicamentosa. Número 6, el paciente tiene un estado de salud resultante de una interacción medicamento-medicamento, medicamento-alimento o medicamento-prueba de laboratorio. Número 7, el paciente tiene un estado de salud resultante de no recibir el medicamento prescrito. Número 8, el paciente tiene un estado de salud resultante de no tomar un medicamento indicado. Aquí en este caso, nosotros tenemos que
analizar la propuesta hecha por Strand, puesto que al ser la primera de todas las propuestas elaboradas, tuvo mucho impacto a nivel mundial y recibió propuestas alternativas en respuesta a lo publicado por Strand. La primera respuesta fue la categorización elaborada por Cipoll. Cipoll y sus colaboradores nos mostraron una categorización para los problemas relacionados con medicamentos basada en 7 categorías. A diferencia de Strand, Cipoll no consideraba PRM a las interacciones. Pueden ver que se difiere en una categoría. Cipoll proponía 7, Strand proponía 8. Debido a esta diferencia de criterios, se hizo un ejercicio para tratar de unificar la clasificación de los problemas relacionados con medicamentos y se realizó en 1998 el primer consenso de Granada. En este consenso se reunieron los principales autores de categorías relacionadas con problemas relacionados con medicamentos, en las cuales se tuvo como conclusión la siguiente clasificación. En el primer consenso de Granada se tuvo como resultado que los problemas relacionados con medicamentos podían caber en 6 categorías. Estas 6 categorías estaban subclasificadas en 3 categorías superiores, que era indicación, efectividad y seguridad. Posterior al primer consenso de Granada, varios autores difirieron en esta clasificación. Por ejemplo, la Sociedad Americana de Farmacéuticos Hospitalarios, posterior al primer consenso de Granada, no estuvo de acuerdo y emitió una clasificación de 12 tipos de problemas relacionados con medicamentos. Pueden ver que se difiere mucho respecto a la clasificación anterior. Schaefer y colaboradores propusieron una clasificación diferente, también de 6 categorías como la del primer consenso de Granada, pero que difería en definiciones. En respuesta a esto, se invitó a Schaefer y a la Sociedad Americana de Farmacéuticos Hospitalarios al segundo consenso de Granada con la intención de volver a unificar los criterios. Dicho consenso fue llevado a cabo en 2002. Dentro de los principales aportes que se realizaron en el segundo consenso de Granada en la clasificación de los problemas relacionados con medicamentos fue que las categorías donde se iban a clasificar los 6 tipos de problemas relacionados con medicamentos iban a ser necesidad, efectividad y seguridad. ¿Por qué? Porque se llegó al acuerdo de que una terapia farmacológica debe de ser necesaria, efectiva y segura. Esto se refiere a que, primero, la prioridad es que el paciente debe de tener la certeza que en realidad necesita esa terapia farmacológica. Con efectividad se refiere a que funcione, que se alcance el objetivo terapéutico, y con seguridad del paciente se abarca que no se le generen daños al paciente que no vienen de la patología. Aquí en este caso nosotros podemos ver que las 6 categorías de los problemas relacionados con medicamentos son parecidas a las primeras 6 categorías propuestas. En respuesta al segundo consenso de Granada, hubo varios autores que no estuvieron de acuerdo con la categorización. En respuesta a esto, se citó al tercer consenso de Granada en 2007. En el tercer consenso de Granada se tuvo varios avances al respecto, los cuales fueron los siguientes. Primero, se redefinió qué son los problemas relacionados con medicamentos. Aquí en este tercer consenso se llegó al acuerdo entre una gran cantidad de autores a nivel mundial que los problemas relacionados con medicamentos se van a definir como aquellas circunstancias que causan o pueden causar la aparición de un resultado negativo asociado al uso de medicamentos. Este término
fue de los principales aportes en el tercer consenso de Granada. Los problemas relacionados con medicamentos pueden ser administración errónea del medicamento, características personales, conservación inadecuada, contraindicación, dosis, pauta y o duración no adecuada, duplicidad, errores en la dispensación, errores en la prescripción, incumplimiento, interacciones, otros problemas de salud que afectan al tratamiento, probabilidad de efectos adversos y problema de salud insuficientemente tratado. Y a lo que anteriormente se le llamaba problema relacionado con medicamento, ahora se le llama resultado negativo asociado a la medicación, los cuales son cambios no deseados en el estado de salud del paciente atribuibles al uso o desuso de los medicamentos. Vamos a analizar cuál fue el resultado del tercer consenso de Granada. La clasificación de los resultados negativos asociados a la medicación propuesta por el tercer consenso de Granada es la que se mantiene vigente hasta la fecha. Primer resultado negativo asociado a la medicación cae en la categoría necesidad, problema de salud no tratado. El paciente sufre de un problema de salud asociado a no recibir una medicación que necesita. En este caso, al paciente le falta un medicamento para tratar una patología que le está generando un daño en su salud. Resultado negativo asociado a la medicación número 2. Efecto de medicamento innecesario. El paciente sufre un problema de salud asociado a recibir un medicamento que no necesita. En este caso, el paciente tiene un daño porque se está automedicando con un medicamento que no necesita o hay un error en la prescripción. En la categoría efectividad tenemos a la inefectividad no cuantitativa. El paciente sufre un problema de salud asociado a una inefectividad no cuantitativa de la medicación. Estos términos pudieran resultar confusos, pero ya habíamos abordado que no cuantitativa quiere decir que no tiene nada que ver con la dosis. Por ejemplo, un problema de efectividad o inefectividad no cuantitativa sería que hay resistencia bacteriana a un antibiótico. Esta se llama no cuantitativa porque no depende de la dosis. Si tú modificas la dosis del antibiótico, si la bacteria ya es resistente, no va a tener efectividad, va a ser inefectivo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues obviamente cambiar de antibiótico. Esto no se resuelve modificando la dosis. Pero el otro resultado negativo asociado a la medicación es inefectividad cuantitativa. El paciente sufre un problema de salud asociado a una inefectividad cuantitativa de la medicación. No se está logrando el objetivo terapéutico por problemas de dosis. Un ejemplo es hiperglucemia por dosis insuficiente de insulina en un diabético. Sí depende de la dosis. Aquí en este caso el diabético no tiene su glucemia controlada porque no se le está administrando la insulina suficiente. ¿Cuál es la solución? En este caso, modificar la dosis de insulina. Entonces, en estos dos resultados negativos asociados a la medicación, este se modifica cambiando la dosis del medicamento y este se modifica cambiando al medicamento. No depende de la dosis y sí depende de la dosis. En la categoría seguridad tenemos problema relacionado, aquí en este caso a la seguridad no cuantitativa. Este resultado negativo asociado a la medicación, que es una inseguridad no cuantitativa, pues en el ejemplo que nosotros vamos a ver, sería una reacción adversa a medicamento tipo B, una alergia a un medicamento que no depende de la dosis. Sea cual sea la dosis que le administren al paciente del medicamento, va a presentar esa reacción alérgica. ¿Cuál es la solución a un resultado negativo asociado a la medicación no cuantitativo? Cambiar el medicamento. En el caso de un problema de seguridad cuantitativa, el paciente sufre un problema de salud asociado a una inseguridad cuantitativa. La cuantitativa sí depende de la dosis. Por ejemplo, sobredosis de un medicamento, una sobredosis de un opioide o de cualquier otro analgésico, sí depende de la dosis. ¿Qué es lo que hay que hacer? Disminuir hasta llegar a la dosis adecuada. Nosotros tenemos
esta categorización de resultados negativos asociados a la medicación y les platico la historia de cómo se ha llegado a estos términos y qué es lo que podemos resaltar. Al principio pudieron ver ustedes que esto estaba etiquetado como problema relacionado con medicamentos 1, 2, 3, 4, 5, 6. La numeración ya no se utiliza porque se asumía que el problema relacionado con medicamentos 1 era más importante que el 4, que el 5, que el 6. Todos son igual de importantes, por lo tanto ya no se enumeran. Y además, el principal cambio es que ya no se llaman problemas relacionados con medicamentos porque los problemas son elementos de procesos. Y aquí en este caso nosotros lo que estamos analizando son resultados negativos asociados a la medicación. ¿Para qué sirve todo esto si tú clasificas de manera correcta los resultados negativos asociados a la medicación? Se puede hacer de una manera más ágil y simplificada el seguimiento farmacoterapéutico. El seguimiento farmacoterapéutico, a grandes rasgos, tiene la siguiente metodología. Existen varios tipos de seguimiento farmacoterapéutico, la metodología SOAP, la metodología DADER, pero a nivel mundial, el seguimiento farmacoterapéutico en todas sus modalidades tiene las siguientes características. Primero, se tienen que hacer una recolección de datos para recabar datos personales, datos de salud y de farmacoterapia, o sea, se tiene que entrevistar al paciente. Número 2, se hará un análisis de la información, se elaborará un perfil farmacoterapéutico. Número 3, se identifican los resultados negativos asociados a la medicación que están generando daños en la salud del paciente. Número 4, se identifican los problemas relacionados con medicamentos que causan esos resultados negativos asociados a la medicación. Número 5, se intercambia información con otros profesionales de la salud porque deben ustedes recordar que en nuestro país el único profesional de la salud que tiene la capacidad de modificar la prescripción es el médico. Número 6, implementación del plan de seguimiento farmacoterapéutico cuando ya se ha hecho una reunión en el equipo multidisciplinario médico, farmacéutico, etcétera. Se lleva a cabo un plan de seguimiento farmacoterapéutico, se modifica la prescripción, se hace conciliación de medicamentos según lo que corresponda. Número 7, se hace un control y seguimiento, se evalúa el progreso. Y posteriormente, número 8, se documenta y se evalúa si se alcanzaron los objetivos terapéuticos. Este seguimiento farmacoterapéutico es la principal herramienta para realizar el servicio de atención farmacéutica y, lo más importante, ayudar al paciente a que alcance sus objetivos terapéuticos. Muy bien, chicos. A ver. Bueno, el siguiente video que hemos revisado, ¿no? En este caso, enmarca dos conceptos muy importantes que están muy relacionados a lo que es la atención farmacéutica, ¿no? Los PRM, ¿no? Que los problemas relacionados al medicamento y sobre todo también el esquema, ¿no? De seguimiento farmacoterapéutico, ¿ya? De por sí la atención farmacéutica, ¿no? Está íntimamente ligada a estos dos conceptos, ¿no? En el video hemos revisado qué es una PRM, cómo ha ido evolucionando la clasificación de los PRM con el pasar de los consensos, ¿no? Hasta llegar a 6 PRMs conocidos. Y también hemos revisado el proceso de seguimiento farmacoterapéutico, ¿no? Justamente ahora vamos a terminar la clase con esta parte, ¿no? Relacionada a atención farmacéutica. Mucha atención, por favor, a lo que vamos a revisar ahora. A ver, vamos a proyectar la pantalla con la diapositiva correspondiente, ¿ya? Bien, entonces, ¿no? Las buenas prácticas de dispensación, ¿no? Como en este caso normas aplicadas garantizan un correcto manejo de los procedimientos en dispensación de medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios, ¿no?
La atención farmacéutica, eh, también como procedimiento realizado por el químico farmacéutico, ¿no? Enmarca, en este caso, un procedimiento que tiene como objetivo principal, utilizando la supervisión, el monitoreo, la evaluación y el diagnóstico, ¿no? Solucionar problemas y optimizar procedimientos, ¿ya? Es decir, busca la mejora continua en el campo de la salud, en relación a medicamentos en este punto. Bien, y de por sí, yo siempre comparo el seguimiento farmacoterapéutico como parte importante de la atención farmacéutica como un trabajo hecho por un ingeniero. El ingeniero recopila datos, analiza los datos, plantea, diagnostica la situación actual y genera soluciones. Igual se da en el proceso de seguimiento farmacoterapéutico, ¿no? Se recopila información del paciente, se analiza los datos de información recopilada por el paciente, ¿ya? Se, en este caso, esquematiza un contexto determinado y se plantean soluciones, y en este caso que pueden darse, ¿no? Contra las PRM, ¿no? Los problemas relacionados al medicamento, ¿ya? En todos los puntos. Entonces, ¿no? Eh, de por sí, la atención farmacéutica tiene que estar en constante innovación, ¿ya? No es un procedimiento que se estanque de manera general, ¿bien? Siempre está en constante cambio en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque los fármacos cambian, las situaciones de problemas de salud cambian, ¿no? Con el pasar de las eras, en este caso, ¿ya? Es responsabilidad del químico farmacéutico, en este caso, y de por sí, estos químicos farmacéuticos son los responsables de asegurar una correcta aplicación de esta atención farmacéutica. ¿Bien? Eh, es muy importante, ¿no? Y considerar que este tipo de procedimiento ha evolucionado con el pasar de los años. Es parte del servicio de farmacia y requiere un manejo adecuado también de la farmacoterapia, aparte de la farmacología, ¿no? Y en este caso del seguimiento farmacoterapéutico. Bien, de por sí, ¿no? Como podemos ver, ¿no? La atención farmacéutica expresa un compromiso, ¿no? En este caso, con el paciente. Llegar a generar bienestar en el paciente, ¿no? De por sí, es un proceso en el cual los farmacéuticos unen sus fuerzas, ¿no? Sus conocimientos, implica, como hemos dicho, mejora continua, ¿no? En base a un manejo adecuado de seguimiento farmacoterapéutico. Bien, es muy importante considerar en este punto, ¿no? Que es el manejo de datos, ¿no? Como lo dijo el video. Los datos que se recopilan son muy importantes, ¿no? Tanto el paciente, en este caso, si hablamos de una terapia individualizada o de una población, no sé si trabajamos con poblaciones. Los datos que se almacenan, demográficos, epidemiológicos, ¿no? O datos del paciente o contexto de salud, nos ayuda bastante, ¿ya? A monitorizar los tratamientos farmacoterapéuticos y en base a eso elaborar un diagnóstico en relacionados al medicamento, para subsecuentemente generar soluciones, ¿no? O generar innovaciones o mejorar algún procedimiento que esté erróneo en el proceso de tratamiento farmacológico. Bien, acá implica el uso de informes, el manejo de redes farmacéuticas, ¿no? Y el manejo de proveedores, ¿ya? En fin, una gran variedad de elementos que están relacionadas al proceso de atención farmacéutica. Bien. De por sí, el uso de la farmacoterapia es muy importante en este tipo de sistema, ¿ya? Y busca, como les he dicho, solucionar más que nada PRMs, ¿no? Problemas relacionados a medicamentos. Bien, Eh, de por sí, ¿no? Este procedimiento de atención farmacéutica, ¿no? Eh, es útil aplicarla, ¿no? En situaciones que conllevan un problema, como las PRM en este caso, ¿ya? Hemos visto que son seis los problemas relacionados a medicamentos conocidos. Un PRM relacionado, en este caso, a no consumir un producto necesario para una enfermedad. Otro, a consumir un producto que no es necesario para la enfermedad. Otro PRM relacionado a un manejo de dosis inadecuada, deficiente, para un tratamiento, no de un medicamento. Otro, por la aparición de reacciones adversas medicamentosas a un producto, ¿ya? Entre otros, ¿no? Entre otros, ¿ya? De por sí, es la necesidad, ¿no? De los pacientes por la atención farmacéutica por parte del farmacéutico es necesaria y considerable, ¿no? En este caso, ¿ya? Hemos dicho que
el farmacéutico no solamente es el profesional que entrega medicamentos, ¿no? También hace dispensación, pero también brinda atención farmacéutica, ¿no? Atención farmacéutica. Y esto implica utilizar todo su conocimiento profesional y habilidades para optimizar, mejorar o solucionar un problema relacionado a salud en farmacia, ¿no? Más que nada medicamentos. Bien, hemos dicho que la farmacoterapia es necesaria y útil en estos tipos de situaciones, ¿no? Eh, de por sí, el monitoreo también, ¿no? A pacientes en estado crítico que reciben terapia farmacológica también es parte importante de la farmacoterapia, incluida dentro de la atención farmacéutica, ¿ya? Por eso, eh, hay muchos tratamientos que se realizan, hay mucha atención farmacéutica en este caso, ¿no? Que se realiza, por ejemplo, en pacientes hospitalizados, ¿no? Donde se realiza una prescripción médica de acuerdo al análisis de la situación en salud del paciente por el médico, con la ayuda del farmacéutico, ¿no? Luego se plantea una terapia farmacológica determinada y se monitoriza cómo evoluciona el estado de salud del paciente internado en hospital, ¿ya? Con una determinada dolencia. Luego de eso, al obtener datos, se analizan y se plantean las soluciones posibles ante este problema, que se aplican luego, en este caso, ¿no? Siempre con monitoreo constante, ¿ya? Eh, la atención farmacológica, como conocemos, no es un servicio aislado, ¿no? Es un servicio de asistencia sanitaria relacionado a otros elementos, ¿no? Como por ejemplo la dispensación, el seguimiento farmacoterapéutico, la entrevista, ¿no? Al paciente, el manejo de datos, en fin, ¿no? Una gran variedad de contextos. Bien. Eh, los responsables directos de la aplicación de este tratamiento relacionado a la atención farmacéutica queda bajo responsabilidad, ¿no? Del químico farmacéutico, en este caso, el profesional en medicamentos, alimentos y tóxicos. Bien, bien. Entonces, ¿no? Eh, las tareas, ¿no? Las tareas que engloba la atención farmacéutica orientada al paciente implica una correcta dispensación, consejo, consulta y sobre todo seguimiento farmacoterapéutico, ¿ya? Este seguimiento farmacoterapéutico se puede realizar en farmacias, ¿no? Públicas o privadas, también a pacientes en este caso internos, ¿no? Internados en clínicas o hospitales, donde más se ve, ¿no? Este procedimiento. El procedimiento de consejo consulta siempre en farmacias, boticas o también en pacientes internados, ¿no? Y la dispensación que se da, ¿no? En el caso de farmacias privadas o particulares o públicas a nivel nacional, ¿no? Dispensación común y clásica a un paciente que viene con una receta, o también el manejo del sistema de dosis unitaria, ¿no? El manejo de dosis unitaria es un procedimiento que se realiza a pacientes hospitalizados, en hospitales y clínicas, ¿no? En más que nada hospitales que tienen, ¿no? Este proceso, donde nos aseguramos que el paciente reciba un medicamento a la dosis correcta en el tiempo correcto, ¿no? Y durante todo el tratamiento, ¿ya? Entonces, en dosis unitaria también se hace entrega, ¿no? Y se hace que el paciente consume el producto en este caso, ¿ya? Entonces, en dosis unitaria también se puede realizar de una manera clara, de forma contigua, el seguimiento farmacoterapéutico, no solamente en farmacias y boticas privadas y públicas y a atención al paciente, ¿no? También a pacientes hospitalizados, ¿ya? Eso es muy importante, ¿no? Entonces, son tres las actividades orientadas, en este caso, hacia el paciente, farmacéuticas relacionadas a atención farmacéutica, dispensación, consejo, consulta y seguimiento farmacoterapéutico, ¿no? Entonces, ¿no? Acá vemos en la imagen, ¿no? Que es responsabilidad, en este caso, del farmacéutico, químico farmacéutico, la correcta aplicación de la atención farmacéutica, la dispensación, el manejo de consultas y también, en este caso, ¿no? Como hemos visto anteriormente, el seguimiento farmacoterapéutico, ¿no? Para terminar, ¿no? Como les comentaba, yo siempre relaciono el trabajo del seguimiento farmacoterapéutico y de atención farmacéutica como el trabajo de un ingeniero, ¿no? Se recopilan datos, se analizan los datos y luego de analizar los datos se plantean soluciones que se aplican y que luego se monitorizan, ¿no? Para finalmente, ¿no? Lo que se busca en este tipo de situaciones es, en este caso, lograr un tratamiento farmacológico de calidad, ¿no? Brindar la mejor experiencia en salud para el paciente, determinar y lograr que el paciente mejore su salud y, en este caso, erradicar el problema de salud que tiene. ¿Bien? Esto se maneja
de forma profesional, ¿no? Inclusive hay, en el Perú, ¿no? Hay facultades, ¿no? Universidades, más que nada unidades de segunda especialidad y de posgrado, que capacitan al profesional en farmacia en, en este caso, en maestrías o segundas especialidades relacionadas a atención farmacéutica, ¿no? Hay inclusive una segunda especialidad en atención farmacéutica, una maestría en atención farmacéutica, ¿no? Una segunda especialidad en farmacia clínica y seguimiento farmacoterapéutico, y también una maestría de la misma, en este caso, ¿ya? Entonces, eh, es importante, como les comento, que el profesional químico farmacéutico se capacite constantemente, ¿no? En atención farmacéutica, en buenas prácticas de dispensación, para así poder ser más eficiente en su trabajo. Un distintivo importante, ¿no? En el caso del profesional en salud, y que es obligatorio que debe de derivar, es la eficiencia en el trabajo. Porque la salud no es cualquier cosa, ¿no? La salud es un derecho de todo ciudadano, ¿no? Que amerita un trabajo profesional riguroso y sobre todo de calidad, ¿ya? Como hemos dicho, con la salud no se juega en este punto, ¿no? Hemos dicho también eh, que en este caso, el manejo adecuado de estos procedimientos, la capacitación constante en estos puntos, ¿no? Y la práctica, sobre todo con recibir información teórica y la práctica por parte de profesional en farmacia, en estos puntos, ¿no? Aseguran eh, elaborar servicios, ¿no? Dar servicios de calidad al paciente que realmente lo requiere, que realmente en este caso en salud, que lo necesita. ¿Bien? Bien, entonces, eso quería compartir con ustedes el día de hoy. Antes que terminemos la sesión, quería en este caso felicitarlos, ¿no? En este caso, por su constante capacitación, ¿no? Por su constante interés en abordar y en conocer temas de salud, en este caso relacionado al campo farmacéutico, ¿no? Seguir motivándolos a que constantemente continúen en la capacitación de estos temas, porque dispensación y atención farmacéutica solamente es la punta del iceberg, ¿no? De por sí, el contenido en farmacia relacionado a servicios asistenciales es amplio, ¿no? Tenemos acá buenas prácticas de almacenamiento, por ejemplo, buenas prácticas de distribución y transporte, tenemos acá también buenas prácticas de documentación, ¿no? Buenas prácticas de manufactura de parados galénicos, buenas prácticas de expendio, ¿no? Entre otros manuales de buenas prácticas y también conceptos importantes sobre farmacia clínica, por ejemplo, ¿no? Conceptos y cursos de farmacología, conceptos y cursos de farmacocinética y biofarmacia, que también es contenido importante, ¿no? Que el área asistencial en farmacia lo requiere en este punto. ¿Bien? Para aquellos que trabajan, ¿no? En el sector asistencial en farmacia, saben la necesidad de constantemente requerir profesionales en este rubro, porque la demanda es alta, ¿no? Tal vez el presupuesto no sea el adecuado, ahí hay que presionar, ¿no? Las autoridades en salud para que pongan las pilas y generen políticas de salud más eficientes con relación al manejo de recursos, ¿no? Tanto humanos como materiales, para que el profesional en farmacia tenga a la mano lo necesario para que pues, este tipo de servicio dé lo mejor de sí, ¿no? En este caso, ¿ya? Entonces, no, sin más que decirles, agradecerles su participación en esta ponencia, en esta clase, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, para terminar la sesión. ¿Alguna pregunta? Bien, creo que ninguna, ¿no? Creo que quedó todo claro. Entonces, chicos, agradecerles por en este caso, su participación en la sesión del día de hoy, motivarles a que nuevamente continúen con los estudios, ¿no? Sus capacitaciones. Claro, es muy importante la capacitación constante con diplomados, charlas o conferencias en temas específicos en farmacia, por ejemplo, en este caso, ¿no? Para el sector productivo farmacéutico, inclusive también para el sector, en este caso, relacionado a servicio esencial, ¿no? Servicio esencial. Bien, bien, eso sería todo por el día de hoy. En todo caso, le doy posta al área administrativa para que dé por terminada la ponencia del día de hoy. Gracias por su participación.